Me gustaría escuchar de parte suya, pues, alguna experiencia o referencia que tengan en otras materias. ¿Cómo están haciendo con el trabajo colaborativo? ¿Cómo lo están llevando a cabo sus maestros? También por grupos, maestro, también por equipos, igual se carga directamente a la página. Yo creo que aquí lo que nos destanteó esta semana, en particular con microeconomía, fue de que se había dicho que esta última actividad se hiciera con el grupo anterior, pero la plataforma ya estaba cargada para el grupo nuevo. Yo creo que ahí fue lo único que nos sacó un poquito de onda, porque cargamos la actividad con el grupo anterior y al momento de revisarlo, pues resultaba que pues el archivo que en mi caso estaba, ni siquiera era de mi grupo. Sí era de una compañera que está en el grupo nuevo, que volvimos a coincidir, pero pues ella con su grupo anterior es el que estaba cargado. Yo creo que eso fue lo único que pasó en esta ocasión, porque no habíamos tenido ningún otro detalle. Que sí hay compañeros que la verdad, en lo particular, ya no nos apoyaron en algunas materias, en algunas actividades. Lo que hicimos pues es dejarlo por la paz, ya no lo agregamos en la portada del equipo y pues la verdad le hicimos el comentario al profesor de la materia de que pues ya no estaba colaborando con nosotros por ciertas actitudes de él y pues no tenía interés porque pues era cada semana, cada vez que había una tarea en equipo pues era una nueva situación. Esta vez que ya no hubo situación, simplemente el señor ya no contestó. Entonces, pero de ahí en lo que a mí me compete, pues solamente eso. ¿Y qué fue lo que el profesor de esa materia llevó a cabo? ¿Nada más las calificó a ustedes? Nada más nos calificó a nosotras, me pidió que mandara por correo la evidencia que teníamos, en este caso las capturas de pantalla del WhatsApp, donde al principio pues nos manejó una enfermedad, luego nos manejó que estaba fuera, luego resultó que en otras materias estaba sucediendo lo mismo con esa misma persona y tuvimos comentarios de otros compañeros hacia la misma persona y pues le mandé todas las capturas y toda la evidencia para que no pensara que pues nada más era por al azar. Y pues consideró él pues no tomarlo en esta calificación y pues sí me pidió que si nuevamente volvía a recurrir en eso pues le mencionáramos, pero para comenzar pues sí lo sacó fuera de nuestro grupo. Ya lo que él suba pues lo va a tener que subir como individual. Muy bien. Gracias, Marisol. De nada, ¿Alguien profesor, más? gracias a usted. Si alguien más tiene... Sí, Karina. Perdón, la maestra de administración lo que nos dice es de que en la portada del trabajo en equipo pongamos los nombres de nada más quienes están participando y quienes no participen pues de plano no se pone el nombre. Ya ella va a calificar nada más los nombres que estén ahí en el equipo y los demás pues no van a tener su calificación. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda. Gracias, Karina. ¿Sí, Lupita? Por decir, si mi equipo le manda el trabajo por el Drive, ¿lo tengo que volver a subir yo o ahí cómo está el asunto? Bueno, en teoría, cada uno de ustedes debe de tener el archivo del trabajo que realizan, ¿verdad? O sea, yo no puedo participar o creo que no debo de quedarme sin ninguna evidencia de que yo también trabajé. Si tú tienes el archivo y lo tiene la persona que lo va a subir al Drive, pues tú lo subes a la plataforma y ahí va a aparecer. ¿Sí? Es que en la plataforma ya lo subí yo, pero sí. no sé, a la media hora ya estaba otro archivo del grupo nuevo. Entonces, yo le comenté en un mensaje privado y me mandó que en el Drive yo lo podía subir, pero ahorita yo no lo pude subir y no sé si una compañera o de los que están en mi grupo ya lo haya subido y yo también lo tenga que volver a subir al Drive. O sea, ahí es la duda. Ok, sí recuerdo, déjame ver. ¿Por qué no lo puedes subir al Drive? Y estamos en la misma situación.
De hecho, es la misma situación, maestro. Lupita Sí. y yo estamos en el equipo anterior y era lo que sucedió. Pero ya lo subieron, ¿no? No me deja en el Drive. No sé si recuerda que le mandé un mensaje directo que el Drive no me estaba dejando subirlo. Que lo iba a resolver, te dije, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué no los deja? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué mensaje Que no les da? tenemos permiso para cargar este tipo de archivos. ¿Y no hay alguna parte ahí que te diga solicita el permiso? No, de hecho está en blanco todo lo que es la carpeta. Porque a mí me llegaron de 3 alumnos, 3 alumnas, 3 compañeras de ustedes, donde solicitan el permiso para que puedan ellos hacerlo. Entonces me imagino que Ok. algo así de haber sucedido. Si alguien sabe, pues nada más que nos oriente en este caso para poder cargarlo. Sí, mira, de cualquier manera yo voy a seguir trabajando en eso porque para mí es nuevo lo del Drive, que no debe de ser nada complicado, ¿no? Es algo muy sencillo, pero voy a estar el día de hoy o mañana, lo tengo que dejar en claro y les mando yo ese informe en el correo, en el correo que tenga. Le agradezco. ¿Sí? Ustedes no se preocupen, ya tienen la actividad y como quiera la vamos a calificar, ¿verdad? Nada más vamos a ir resolviendo ese pequeño problema de cómo subirlo. Profe, otra cosa, Sí, por decir, en otras materias, el profe dice, pueden trabajar en equipo, pero cada quien sube su trabajo individual. Y así está en la plataforma, con otras materias, uno mismo sube, su propio trabajo. O sea, cada quien de los que participamos en el equipo sube su trabajo. bueno, esa es la solución o esa es la instrucción que tenemos y que les debemos de dar a ustedes. Si yo tengo mi archivo donde trabajamos en equipo, pues yo lo subo también por mi parte. Eso de subirlo de manera individual no tiene nada que ver con el hecho de haberlo trabajado en equipo, pero gracias por eso, Lupita. Sí hay que hacerlo de esa manera. Paola, ¿quieres la palabra? Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpe, le quería comentar en mi caso particular, usted ya lo sabe. Yo soy parte del grupo R, ya nos hemos contactado con usted en individual. Y en las materias, como nosotras entramos casi a finales de febrero, íbamos muy atrasadas y para no atrasar al resto de nuestros compañeros, a mí y a una compañera y a los que fuéramos así extemporáneos, nos solicitaron cargar las cosas de manera individual y que si podíamos nosotros ponernos de acuerdo, los del grupo R lo hiciéramos, pero la instrucción era así, que lo cargáramos individual. En todas las materias, inclusive en la suya, antes del examen, hemos estado trabajando una compañera y yo, que entramos más o menos al mismo tiempo, íbamos en los mismos niveles y también nos acoplamos en los horarios que tenemos disponibles para trabajar en las actividades que se requieran equipo. Nada más en estas 2 semanitas que faltan, quisiéramos saber si podemos seguir trabajando igual. Pues yo creo que sí, Paola, para ya no modificar en nada el ritmo de trabajo que llevan en la materia. Yo pienso que ya hay que cerrar lo mejor posible este tetramestre en estas 2 semanas y así como vienen trabajando, pues así continúen, ¿verdad? El grupo R que sí tiene esa característica especial. Y el resto, pues también hay que seguir trabajando como venimos. Nada más voy a hacer el ajuste pertinente en el Drive, pero para que no se duplique lo de la subida de las actividades. Pero eso nada más es en el grupo Q, fue donde hice los cambios de equipo. En el R, como no había esa experiencia, como dice de Paola, dejé los grupos igual y en el grupo A también dejé los equipos iguales. Nada más el grupo Q fue donde se modificaron. Pero son pocos los que han reaccionado. En este caso nada más tengo a Marisol y a Lupita, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien más que tenga alguna experiencia y quiera compartir con nosotros lo de otras materias? Profe, lo de los nuevos equipos, perdón. ¿De cuántos integrantes quedaron? Nada más en el grupo Q. Fueron 5 integrantes por equipo.
Bueno, es que en el que nos reasignó quedamos otra vez nada más tres personas. Entonces no sé si también vaya a haber otro problema por eso, porque nada más No. somos 3. No, no hay problema, Ana Karen. ¿Podemos proseguir así entonces? Sí, así como están. Así Ok, como están. gracias. Sí. Sí, por nada. Maite, ¿querías comentar algo? Sí, profe. Bueno, de la situación igual de los equipos, nosotros la subimos y aparecía con el equipo nuevo. Y después nos dimos cuenta, bueno, ya teníamos una calificación, pero cuando volvimos a abrir el archivo, nos dimos cuenta que no era nuestro trabajo. O sea, que habían bajado nuestro trabajo y subieron el suyo. Entonces ya no sabemos de quién era la calificación, si era nuestra o era del nuevo equipo. Aunque cabe destacar que el nuevo trabajo era muy similar al nuestro. No era el mismo. No era el mismo, porque Bueno, tenía otra portada y demás. No éramos las integrantes del equipo. a ver si no era un plagio por ahí. Bueno, ¿de qué Pues grupo no eres, sé. Maite? Del Q. Del Q, ok. Ujú. Sí, es donde se presentaron esas situaciones. Bien, lo voy a revisar, Maite, para ver Sí, quién te muchas quedó esto, gracias. para Sí, servirte. para ver si era nuestra la calificación o no. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Gracias. Gracias, Maite. Iris, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, era para comentar lo que estaba comentando, creo que Marisol, que no podía subir su actividad. Está súper fácil subirla, solo que tiene que ser en computadora, porque no sé si intentó subirla por el celular, pero en computadora nada más es nuevo, sube su archivo y listo, con eso se sube, no necesita permiso ni nada. ¿Cómo ves, Marisol? De hecho, déjame lo intento en este momento y Sí. le aviso, porque de hecho lo manejo por la computadora, por el celular no me gusta ni siquiera ver las clases, no es lo mismo. Y ahorita mismo le confirmo si ya pude o qué es lo que se me presenta. Ándale, pues. Sí, Muy si bien. no me mandas Gracias, Iris. Marisol. Sí, Sí, de nada. Iris. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo le quería preguntar, ¿en dónde publicó los equipos? Como te dije, nada más modifiqué los del grupo Q. ¿Tú perteneces al grupo Q? No, al R. No hubo modificación. ¿En dónde están Pero, los del grupo R? Porque no, ni siquiera me he encontrado yo, no sé, yo he estado trabajando individual. Bueno, Karina, lo que pasa es que tú, como lo comentó bien Paola, Alejandra, la actividad las realiza de manera individual por la característica del grupo y ya las subes a la plataforma. Ok, muy bien, gracias. Ándele, Muy pues. bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, voy a tomar en cuenta todos los comentarios que me hicieron, los anoté, y a resolver de manera inmediata lo que pudiera suceder en el Drive, si no es que se resuelve como lo comentó Iris, ¿verdad? Si fuera otra la situación, pues también hay que dejarla ahí en claro. Bueno, vamos a revisar el día de hoy el tema de la maximización de los beneficios. Ustedes ya han visto en las últimas 2 sesiones lo relacionado con la producción y los costos, ¿verdad? Sabemos que la producción se alcanza en un nivel de máximo, en su nivel máximo, cuando el producto marginal pues llega al punto de 0, ¿verdad? A partir de ahí, el producto marginal empieza a hacerse negativo y la producción empieza a decrecer. No necesitamos aprendernos de memoria esto, simplemente lo analizamos de una manera, pues no quiero utilizar la palabra lógica, pero sí el razonamiento que se hace es por cada unidad de factor variable que voy añadiendo a la producción, me arroja un producto marginal positivo, quiere decir que le está sumando a la producción. Pero si la producción, si este nuevo o esta unidad adicional ya no le suma al producto total,
entonces alcanzamos el punto máximo. Y a partir de ahí va a empezar a decrecer la producción. Trátese de cualquier tipo de empresa o de negocio, ¿verdad? Hacíamos el ejemplo con una papelería en un centro de copiado, con una copiadora o dos copiadoras y una sola persona manejándolas, igual con un equipo o una unidad de capital. Vamos agregando trabajadores o empleados y la producción crece, pero en algún momento esta producción va a llegar a su máximo y va a empezar a decrecer. Ahí es donde debemos de cambiar el tamaño de planta y es cuando vienen las economías de escala, es decir, a un nuevo tamaño de planta se vuelven a dar nuevamente los rendimientos decrecientes y los tamaños de planta por eso van siendo modificados a lo largo del tiempo en diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, con relación a los costos, también hablamos que había costos fijos, costos variables. El mínimo costo lo encontrábamos también en un nivel donde el costo marginal pues era mínimo, porque los costos marginales decrecen, llegan a un punto mínimo y luego empiezan otra vez a crecer. Entonces hay un punto de mínimos costos y un punto de máxima producción. Lo que vamos a ver hoy es cómo combinar ambos, es decir, encontrar la producción que genera las máximas utilidades, o le llamamos la producción óptima, ¿verdad? De ahí el título de esta unidad, que es la de la maximización de las ganancias o maximización de los beneficios y la oferta competitiva, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo en lo que, como parte de resumen hasta ahorita? Sí, profe. Ok. La maximización de los beneficios. Primeramente, antes de hablar de ese punto que en toda empresa o en todo negocio quisiera identificarse, porque no es sencillo hacerlo. Más ustedes que tienen experiencia, muchos de ustedes que tienen ya experiencia en manejo de negocios o en sus trabajos donde han visto situaciones de inestabilidad o desequilibrios en cuanto a los beneficios o utilidades de las empresas, ustedes podrán darse cuenta que eso es un punto muy importante, ¿no? Determinar en qué momento está la empresa y buscar llegar a los máximos beneficios, ¿verdad? Antes de hablar de eso, pues hay que determinar cómo se obtiene el beneficio o la pérdida. Para muchos de ustedes esto ya es muy conocido, ¿no? Pues simplemente restar del ingreso total los costos totales, ¿sí? No estamos aquí hablando ahorita de un beneficio contable o un beneficio económico. Vamos a hablar en términos de los ingresos totales y los costos totales explícitos, ¿sí? Que para los contadores pues sería el beneficio contable, ¿sí? No vamos a hablar de costos de oportunidad en este momento, simplemente los que son medibles, que son los costos explícitos. Bien, un beneficio o pérdida se obtiene restando del ingreso total el costo total. Si el resultado es positivo, decimos que hay un beneficio o una utilidad o una ganancia. Si el resultado es negativo, pues hablamos de una pérdida, ¿verdad? La empresa maximiza sus ganancias cuando encuentra la tasa de producción que hace que el ingreso total menos el costo total resulte tan grande como sea posible. Es decir, la máxima ganancia se va a dar en ese punto donde el ingreso total y el costo total estén lo más alejados posibles. Es decir, que haya una máxima ganancia. O la máxima pérdida también puede determinarse. ¿Cómo se determina esto? Bueno, pues si nosotros multiplicamos el precio por el cual se venden los bienes o servicios por las unidades vendidas, pues vamos a obtenerle el ingreso total. P es igual al precio del producto, Q es las unidades producidas, P por Q pues es el ingreso total. Y el costo total no es otra cosa más que la suma de los costos fijos más los costos variables. El costo variable por unidad es V y Q es las unidades producidas. Entonces, el costo variable pues es V por Q. De esa manera, el costo total es costo fijo, que es CF, más V por Q, que es el costo variable. La suma de costo fijo y costo variable total me da el costo total.
Bien, en ese sentido, pues ya tenemos nosotros claro de dónde provienen los llamados beneficios o ganancias esperadas. Bien, recurrimos a un ejemplo donde nosotros tenemos ya identificadas ciertas columnas, el de la producción, que es la columna 1, una unidad, 2 unidades, hasta 14 unidades producidas. Tenemos el ingreso marginal, es decir, vamos a definir más adelante que el precio equivale al ingreso marginal. Cada unidad adicional que se vende arroja al ingreso total un ingreso marginal dado por el precio de cada unidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El ingreso marginal es el precio de venta. Entonces, el ingreso marginal pues es 5, o el precio de venta es 5. El ingreso total pues es 5 por 1 en el primer nivel de producción, 5 por 2 me da 10, 5 por 3, 15 y así sucesivamente en cada nivel de producción. Para 12 unidades producidas a 5 pesos cada una, pues el ingreso total serían 60, ¿verdad? La siguiente columna representa los costos totales, que no son otra cosa más que la suma de los costos fijos más los costos variables por unidad. Tenemos aquí que el costo total, el costo total cuando no hay unidades producidas, pues es 15, ¿sí? Y el costo variable por unidad multiplicado por las unidades más ese 15 me da 19.75. Quiere decir que el costo variable por esa unidad es 4.75. Y luego tenemos el siguiente que es 23.50, 26.50, etc. El costo marginal, que es la columna número 5, es el resultado de dividir el cambio en el costo total, es decir, de 15 a 19.75, sobre el cambio en las unidades producidas. Las unidades producidas siempre son de una en una, por eso aquí se va dividiendo este cambio entre la unidad y me va quedando únicamente el cambio en el costo total. Es decir, de 15 a 19.75, pues son 4.75, y luego de 19.75 a 23.50 es 3.75, de 23.50 a 26.50 son 3 pesos, y así sucesivamente, ¿sí? La diferencia en el costo total me va dando el costo marginal. El costo marginal, si lo observan, va disminuyendo, como nosotros lo habíamos ya visto en las unidades anteriores. Conforme se van produciendo unidades, el costo total va disminuyendo hasta cierto punto o hasta cierto nivel. Es decir, baja de 4.75 a 3, 2.50, 2, 1.50, 1.25 y luego empieza a crecer. 1.50, 2, 2.75, 3.25, 4.75. Es decir, vuelve a crecer el costo marginal. Tenemos el costo total, que es el costo total promedio, que es el costo total dividido entre las unidades. Así dividimos nosotros 19 entre 1, 19.75. Luego 23.50 entre 2, 11.75. 26.50 entre 3, 8.83, y así sucesivamente. Esta es la columna del costo total. La ganancia o pérdida, pues va a ser el resultado de restarle a los ingresos los costos. Cuando no se produce nada y tenemos costos fijos de 15, pues hay una pérdida de 15 pesos. Se sigue produciendo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, y vamos teniendo pérdidas, ¿verdad? Porque no alcanzamos a cubrir los costos fijos con una unidad, con 2 unidades, con 3 unidades. Hasta la unidad número 7 se alcanzan a cubrir los costos, ya empezamos a obtener ganancias. Si se fijan, aquí tenemos pérdidas desde la primera unidad hasta la unidad número 6. Quiere decir que la empresa pues, va a empezar a obtener ganancias vendiendo 7 unidades. Y ya las utilidades empiezan a crecer, 4.75, 7.75, 10, 11, 12, y luego otra vez empiezan a decrecer, ¿verdad? Vamos a ver a qué se debe eso. Bueno, pues al comportamiento de la producción y al comportamiento de los costos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. Ok, bueno, aquí tenemos, voy a ver si puedo ampliar esta gráfica. ¿Verdad? En esta gráfica, ya me pasé. En esta gráfica tenemos nosotros el comportamiento de las tablas anteriores, ¿verdad? Tenemos la curva de ingreso total, que es una línea recta que parte del origen, ¿sí? Dice ahí ingreso total es igual a 5 por Q. Ese ingreso total siempre va creciendo, no es con rendimientos decrecientes en este caso. Y tenemos los costos totales, que tienen un comportamiento no lineal, ¿verdad? Si se fijan, cuando se cruzan los costos con los ingresos, que es en dos niveles, cuando se producen 7 unidades y cuando se producen más de 12, cercano a 15, ¿verdad? Se vuelven a cruzar los dos. En esos dos puntos no existe ganancia ni tampoco pérdida. Antes de las 7 unidades, los costos totales que están por encima de los ingresos totales me dicen que hay todo esto una pérdida, y nosotros lo tenemos identificados aquí, ¿no? La pérdida llega hasta la unidad número 7, ¿sí? Aquí están, ¿sí? A partir de ahí empieza a haber ganancias. Toda esta curva por debajo del ingreso total significan ganancias, ¿verdad? ¿Y cuál es la ganancia máxima? Pues la diferencia más grande entre el ingreso y el costo. Es decir, como esta curva es no lineal y la otra sí lo es, pues hay un punto donde se separan al máximo. Si lo vemos gráficamente, pues es esta parte que está aquí señalada con una llave, ¿verdad? Ese sería la ganancia máxima, que corresponde a 12 pesos y 12 unidades. Si nos regresamos a la tabla, vemos que ese punto se encuentra en 12 unidades, ¿sí? Y son 12 pesos la ganancia, ¿sí? El ingreso total es de 60 y el costo total es de 48. Hay una diferencia de 12. Antes de ahí hay ganancias de 11.75, de 10, de 7.75. Y después de ella también hay ganancias de 10.50 y de 6. No quiere decir que estas sean pérdidas, son ganancias. La producción óptima se da con 12 unidades producidas, ¿verdad? No porque más se produzca, más se va a ganar. En este ejemplo vemos que si se producen 13 o 14 unidades, la empresa va a obtener menos ganancias que si produce 12, ¿verdad? Bien, esa es la parte de la maximización de las ganancias. Ahora, ¿cómo lo podemos analizar con respecto a los costos? El ingreso marginal, como vimos más adelante, hace un momento, corresponde al precio. Aquí tenemos una línea horizontal que corresponde al ingreso marginal, que es igual al precio, ¿verdad? Que es 5. Luego tenemos el comportamiento del costo marginal, que es esta curva más oscura, decrece y llega a un nivel mínimo y luego empieza a crecer, ¿verdad? ¿En qué punto el costo marginal y el ingreso marginal son iguales? El costo marginal y el ingreso marginal son iguales en el punto de la maximización de los beneficios. Este punto que está aquí, el punto E, es el de la maximización de los beneficios. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, nosotros encontramos la producción óptima o la producción máxima, ¿sí? Vamos a regresar a la tabla. Cuando el ingreso, el costo marginal está alrededor del 4.75 y el 5, ¿verdad? Es decir, cuando estos se acercan a ser iguales, gráficamente no aparece el 5, sería la maximización de los beneficios, ¿sí? Está en este nivel. 4.75 es el más cercano al 5, en términos numéricos aquí lo tenemos gráficamente, ¿verdad? Sería ese punto de la maximización. Ahora, en competencia perfecta, dice, el ingreso marginal es igual al precio de mercado. Muchos vendedores y compradores y un producto homogéneo, esa es la competencia perfecta.
La empresa aumentará su producción mientras cada unidad adicional vendida contribuya más al ingreso total que al costo total. Esto es, mientras el ingreso marginal exceda al costo marginal. La empresa va a seguir produciendo mientras eso suceda, cuando el ingreso marginal supere al costo marginal. ¿Cuál es la regla de oro para la maximización de las ganancias? Para maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas, una empresa debe producir al nivel de producción en que el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Sí? Si nosotros sabemos cómo calcular el ingreso marginal y el costo marginal y los vamos monitoreando ambos, en el momento en que estos sean iguales, ahí vamos a encontrar la máxima ganancia o la producción óptima o las ventas óptimas, ¿verdad? Si el ingreso marginal está por encima del costo marginal, aún se puede seguir produciendo porque estamos obteniendo ganancias. Pero si ya el ingreso marginal está por debajo del costo marginal, la producción se debe de detener y debe uno de verificar por qué está sucediendo eso. Hay que regresarse a producir menos o vender menos. ¿Cómo medir la ganancia a corto plazo? Calculando el ingreso promedio, el ingreso total dividido entre la producción. En toda estructura de mercado, el ingreso promedio es igual al precio de mercado. Es decir, cuando nosotros tenemos ingresos promedio iguales a los precios que se dan en el mercado, las ganancias en el corto plazo se están dando. ¿Preguntas? La minimización de las pérdidas a corto plazo, pues la vamos a encontrar nosotros. Aquí tenemos el ejemplo. El ingreso marginal, en un caso donde el precio es igual a 3, el ingreso total pues es 3, es 6, es 9 y así sucesivamente hasta 30, ¿verdad? El costo total es 40. Nosotros vamos a tener pérdidas cuando el ingreso marginal sea menor al precio de venta, ¿sí? Aquí tenemos el precio, cuando el ingreso marginal o el precio sea menor a los costos marginales, que es el caso de esta tabla que tengo yo aquí, la cual pues yo les pediría que la fueran completando en su casa ya cuando terminemos la sesión y van a encontrar este punto, ¿verdad?, de la minimización de las pérdidas. Con 10 unidades se minimizan las pérdidas a un ingreso marginal de 3 pesos. Una empresa en competencia perfecta no controla el precio del mercado. Estamos hablando de un caso de competencia perfecta. En el caso anterior, veíamos que si el precio era 5, se obtenían ganancias. Cuando el precio se mueve a 3, pues va a haber minimización de pérdidas, porque en la competencia perfecta, acuérdense que no podemos nosotros determinar los precios. Los precios los determina el mercado, ¿verdad? Y debemos de hacer ajustes en los costos. ¿Qué hacen los productores en el campo o los que se dedican a la comercialización de productos agrícolas? Los precios los fija el mercado. Ellos lo único que hacen es minimizar los costos, ¿verdad? Y hay ciertos niveles de precios de mercado que lo que buscan es minimizar las pérdidas, ¿verdad? Ya no quieren ganar, lo que quieren es minimizar las pérdidas. Y es aquí cuando decimos, una empresa en competencia perfecta no controla el precio de mercado. A veces el precio es tan bajo que ningún nivel de producción podría generar una ganancia. Si afronta pérdidas a todos los niveles de producción, la empresa puede continuar produciendo con pérdidas o bien optar por suspender temporalmente la producción, como cuando una planta automotriz responde a una demanda baja y suspende temporalmente la producción. La empresa preferirá producir en lugar de cerrar si el costo marginal excede al ingreso marginal, en un nivel de producción donde el precio rebase el costo variable promedio. Se encuentra el nivel de pérdida mínima. En el nivel donde el precio rebase el costo variable promedio. Ahí se encuentra el nivel de pérdida mínima. Mientras la pérdida que resulta de producir sea menor a la pérdida de cerrar, la empresa producirá a corto plazo. Si el costo variable promedio de producción en cualquier punto excede el precio, la empresa tendrá que cerrar.
¿sí? Los costos variables, los costos marginales, se analizan en un apartado que se conoce como costos unitarios. Ahí podemos nosotros revisar la importancia de analizarlos, ¿verdad? Y tomar esas decisiones importantes que nos maneja aquí el autor. El nivel cuando la empresa debe de cerrar o bien cuando la empresa, aún con pérdidas, puede seguir trabajando. Aquí tenemos un ejemplo cuando el costo total está por encima del ingreso total, que es la referencia que veíamos en el ejemplo anterior, y vemos que la curva de costo total nunca llega a estar por debajo del ingreso total. Sin embargo, lo que buscamos es minimizar la pérdida, y la pérdida mínima va a estar en este punto, en las 10 unidades, ¿verdad? La curva del costo total ahí se acerca más al ingreso total. Es decir, esa diferencia entre costos e ingresos es mínima en ese punto. En ese punto corresponde acá abajo con el ingreso marginal, que corresponde al precio, y que me determina que es igual al costo marginal. Tenemos aquí la curva de costo marginal, igual al ingreso marginal, me da la pérdida mínima. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Vamos a terminar la sesión del día de hoy hablando del análisis del punto de equilibrio lineal. Las curvas de oferta a corto plazo de la empresa, les voy a pedir que lo vayan analizando ustedes a detalle. Dice aquí, síntesis de decisiones de producción a corto plazo, ¿verdad? ¿En qué punto se debe de cerrar? Dice punto de cierre acá abajo, ¿verdad? Punto muerto, ¿qué significa el punto muerto? El costo total promedio, el costo marginal. Si se fijan aquí las curvas van teniendo un comportamiento no lineal, el costo marginal, que ya lo vimos cómo se obtiene, el costo variable promedio, que es dividir el costo total o costo variable total entre las unidades, y el costo total promedio, dividir el costo total entre las unidades producidas. Y vamos obteniendo los niveles de producción y los niveles de costos. Están aquí muy bien identificados el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que corresponden a las curvas de oferta a corto plazo de la empresa. Por ejemplo, al precio P1, la empresa no produce nada, debido a que el precio es inferior al costo variable promedio de la empresa. Volvemos a la gráfica y tenemos al precio 1, la empresa no produce nada, puesto que está por debajo del costo variable promedio. El costo variable promedio es esta curva que aparece aquí, que dice costo variable promedio, está por encima del 1, ¿verdad? ¿Qué sucede en el nivel de 2? Al precio 2, la empresa es indiferente cerrar que generar Q2, porque tanto en uno como en otro caso registraría una pérdida igual a su costo fijo. Es el punto donde tenemos Q2 acá abajo, corresponde al precio 2. Ahí es indiferente a cerrar o seguir trabajando. Nos explica por qué. Porque tanto en uno como en otro caso, ¿sí? Si trabajas o no trabajas, se registraría una pérdida igual al costo fijo. Ni siquiera se absorbe el costo fijo. Al precio 3, P3 produce Q3 y sufre una pérdida inferior a su costo fijo. Tenemos la gráfica, al precio 3 se produce Q3 y se tiene una pérdida igual a su costo fijo. No manejo muy rápido esto, ¿no? Al precio 4 la empresa produce Q4 y justo alcanza un punto muerto, ya que P4 es igual al costo total promedio. Un punto muerto significa que no gana, pero tampoco pierde, ¿verdad? Finalmente, a P5 la empresa produce Q5 y obtiene una ganancia económica. La curva de oferta de corto plazo de la empresa es esa parte de su curva de costo marginal que se ubica arriba del punto mínimo del costo variable promedio. Entonces, regresando a la gráfica, tenemos toda esta curva de costo marginal, ¿verdad? Va dándome a mí información con respecto a los niveles de ganancia o niveles de pérdida de las empresas.
Analizar los costos marginales es una labor no sencilla, porque habría que calcularlos con precisión, pero irlos determinando en cada nivel es un arte para poder determinar las ganancias máximas, las ganancias mínimas o las pérdidas mínimas. ¿Sí? Como punto final, vamos a hacer el análisis del punto crítico lineal. Nosotros hemos tomado decisiones en más de una ocasión, cuando abrimos un negocio o cuando trabajamos en una empresa o en una empresa propia también, y queremos saber cuál es el punto crítico, cuál es nuestro nivel de venta que pues nos alcanza a cubrir los costos. No perdemos, pero tampoco ganamos. Y decimos, a partir de ahí ya podemos empezar a ganar. ¿Cómo calculamos ese punto? Olvidándonos un poco de lo que estamos hablando de los costos marginales, antes de regresar allá, pues el análisis del punto crítico lineal, acuérdense que es un supuesto de corto plazo, porque las curvas no son lineales. Sin embargo, aquí lo hacemos para hacer o para mostrar que se puede hacer en el corto plazo un análisis de este tipo, ¿verdad? Es regresando a la forma de calcular el ingreso total, es P por Q, y el costo total pues es la suma de los fijos más los variables, ¿verdad? Si yo hago que cero, es decir, la diferencia entre ingreso total y costo total es cuando estos son iguales, pues yo hago una ecuación y digo, cero es igual cuando IT menos ET, es decir, cuando estos son iguales, el resultado es cero, ¿sí? ¿Cómo hago yo para calcular el nivel de máxima, el nivel, perdón, de punto crítico? Bueno, pues con esta igualdad, igualo P por Q, ¿verdad? Igualo IT y CT, despejo Q, y al despejar Q me va a quedar que dividiendo los costos fijos sobre el margen de contribución, es decir, precio menos costos variables, yo puedo encontrar ese nivel de máxima producción. Ese nivel de máxima producción lo vamos a ver con un ejemplo. Una empresa que produce carteles tiene los siguientes datos. Costos fijos de operación, 2,500. Precio de venta por unidad, 10 pesos. Costo de operación variable por unidad, 5 pesos. ¿Cuál es mi nivel de producción crítica? Es decir, donde no se pierde, pero tampoco se gana. Según el ejercicio, esa producción es de 500 unidades. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues dividimos nada más 2,500 entre la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad. 10 menos 5 es 5, 2,500 entre 5 me da 500 unidades. ¿Sí? Si yo tengo una empresa, un negocio, una actividad, quiero saber si estoy perdiendo o ganando, pues simplemente resto de los ingresos, los costos. Y si quiero saber cuál es mi punto crítico, pues hago costos fijos sobre el margen de contribución. Precio de venta menos costos variables por unidad. Y de manera gráfica, pues es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Si se producen menos de 500 unidades, hay pérdida. Si empezamos a vender o a producir más de 500 unidades, empezamos a tener ganancias. En la práctica, estas ganancias no son infinitas, es decir, no se va a producir más y se va a ganar y ganar y ganar. Esto es en el corto plazo. Conforme se vaya produciendo, ustedes saben que los ingresos y los costos van teniendo comportamientos distintos, ¿verdad? Y es ahí donde entra el análisis de los costos marginales. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta. Los temas son muy interesantes. En una sesión es difícil abordarlos todos a detalle, pero les dejo esa parte de, pues de la inquietud que ustedes vayan adquiriendo y vayan viendo el material en su casa. Con la actividad que les encargo, pues van a reforzar lo que hoy vimos. Y si tienen alguna duda, pues no duden en formularla, una pregunta. No ahorita, tal vez durante la semana, estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta ahorita? ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna. Ok, Maite. No, ninguna, profe. Bueno, ya estamos por terminar el tetramestre, nos quedarán por ahí un par de sesiones síncronas y una tal vez al final para repaso total. Quisiera yo me dijeran ya a estas alturas la forma como he expuesto el material, ¿esa ha sido adecuado, conveniente? ¿O quieren que vea menos material y me enfoque más en los pequeños detalles? Porque pues ustedes han revisado cada uno de los capítulos y son bastante extensos, ¿verdad? Bastante extensos. Sin embargo, tomando ciertos conceptos, con 3 conceptos de cada capítulo que nosotros retengamos, es decir, que los comprendamos y podamos aplicarlos en nuestra actividad profesional o en nuestra vida diaria, llevamos ya una ganancia muy importante, ¿verdad? En el tema de hoy, yo creo que es muy importante que quede claro la forma de cómo determinar las ganancias y cómo tratar de medir las máximas ganancias haciendo análisis de los costos marginales. Si yo quiero saber cuál es mi nivel de producción crítico, muchos le llaman punto de equilibrio, pues ese punto lo puedo determinar en el corto plazo, dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución, es decir, el precio de venta por el costo variable por unidad. Y ahí voy a poder determinar yo bien en qué punto debo de trabajar para no perder ni ganar. Si no alcanzo a llegar a ese nivel, entonces estoy perdiendo, perdiendo y perdiendo. Una vez que llego a ese nivel y lo supero, empiezo a ganar, pero no cada vez que venda más voy a ganar. Hay que hacer el cálculo de los costos marginales, que en empresas pequeñas o negocios pequeños, pues está más alejado del punto crítico. En empresas grandes, los niveles de pérdidas se pueden acercar muy rápidamente, ¿verdad? No es igual analizar una empresa con costos fijos muy grandes a una empresa con costos fijos relativamente pequeños. Y así como en los temas de los capítulos anteriores, que ustedes vayan tomando 3 conceptos, háganse esa tarea, 3 conceptos importantes de cada capítulo, revísenlos, entiéndanlos, compréndanlos muy bien y aplíquenlos en la práctica y ya tenemos un valor agregado muy importante que obtenemos de nuestra materia de microeconomía. Muy bien, pues si no tienen algún comentario que hacer, agradezco mucho su presencia el día de hoy y les pido por favor que activen sus cámaras para tomar la fotografía que nos hace invitación, la coordinación que la tomemos para la evidencia del día de hoy. Gracias, Karina, gusto en conocerlas. Paola, Ana Karen, Lupita, por favor, activen su cámara. La mejor sonrisa, Paola. No se ve con el cubrebocas, pero bueno. Mi cámara no jala. ¿Mandé? Mi cámara no jala. Ok. Muy bien, voy a tomar la fotografía, su mejor sonrisa, por favor. Está muy lenta mi cámara.